internos. ¿Confirma usted que fue convocado por la presidenta Boluarte? Bueno, conversamos sobre esta convocatoria. Yo efectivamente he dado un consejo para efecto de que esto que yo he aconsejado que no participe. Y esto porque efectivamente lo que se está haciendo es inconstitucional e inconvencional. Y yo por eso me he encargado de llamar a la reflexión al Congreso de la República, Ya. porque en primer lugar las peticiones que se han planteado de vacancia, en primer lugar no tienen la exigencia del estándar que ha establecido el Tribunal Constitucional para discutir esta vacancia, uno. Pero por encima de ello ahora tenemos una nueva vulneración, porque la defensa se tiene que desarrollar de manera efectiva. Entonces, uno no puede convocar frente a 5 pedidos de vacancia, 5, no son 1 ni 2, son 5 pedidos de vacancia y decir que venga a defenderse en 1 hora. En realidad lo que se estaría estableciendo es una formalidad para situaciones decididas, y eso no es lo que quiere el Tribunal Constitucional. Esta crisis es una crisis no de Dina Boluarte, es una crisis del país, ¿no? Y ciertamente lamento que en estos momentos de efectiva pasión que ha provocado el ataque a Aguamarina, que ha hecho más intensos los sentimientos de inseguridad, ¿no? Inseguridad que la provoca el delincuente, no la autoridad. Pero eso, más que el contexto de una campaña electoral donde muchos de estos congresistas son candidatos simultáneamente, evidentemente los hace más reactivos y más sensibles a estas situaciones. Entonces creo que más bien esta situación hace que el Congreso esté renunciando a una posición que quizá la historia le iba a reservar, que es de haber contribuido a una estabilidad política que se había logrado a pesar que hemos tenido el triste récord de 6 presidentes en 10 años. Entonces ahora volvemos a una situación teniendo 7 meses pendientes para que acabe el mandato, pero aún así, bueno, yo llamo a Doctor la Campos, reflexión al Congreso de la República, correcto. ¿no? Si la presidenta finalmente acepta su consejo, no acude, tampoco acude ningún otro abogado al Parlamento y el Congreso vota la vacancia de la presidenta, ¿cuál es el escenario que se presentaría o las alternativas legales que ella podría tener a mano? Primero, debería comprender que qué pasa con una decisión que es inconstitucional. Son nulas. Ese es el punto. O sea, la decisión es que en este momento convocar en 1 hora a la madrugada afecta plazo razonable y la defensa. Porque al final de cuentas lo que estás construyendo es una formalidad para efecto de no escuchar, sino generar la presencia de la Presidenta de la República. Doctor Campos, disculpe. Y una defensa mal hecha porque evidentemente Correcto. De construir una defensa de 5 pedidos de vacancia Sí. en un solo acto, en la madrugada, Bueno, no es correcto. realmente no ha sido en la madrugada, ¿no es cierto? Pero, en fin, bueno, usted es, digamos, el abogado defensor. ¿Podría ser No, por favor. ¿Podría Tampoco, ser detallista? permítame frente a yo estoy obligado por abogado precisamente Ya. a dar cualquier respuesta, Correcto. dar respuesta a cualquier situación. Perfecto. Porque yo, si tendría que ir, no estoy en Lima, ¿no? Tendría que ir y desarrollar mi defensa de madrugada. Ya, correcto. Eso es correcto. Correcto. No, está bien. Usted se encuentra en el extranjero. No, estoy fuera de Lima. Fuera de Lima. ¿En cuánto fuera de la tiempo usted ciudad. va a llegar puede llegar a Lima? Mañana, pero no se trata de eso, señor. Pero usted, Así no se usted está ejerce la hablando del defensa. tiempo, usted está hablando de tiempos. Entonces, Mañana ¿cuánto no, es tiempo que necesita para defender a la presidenta? Primero, lo dice la Convención Americana. ¿Qué cosa un dice? plazo razonable. Y lo razonable está definido por los pedidos de vacancia. Correcto. 1. ¿Y cuánto 2, sería el tiempo la razonable? la experiencia procesal en cualquier tipo de proceso Ya. son mínimo 3 días. 3 días. Mínimo. Correcto. ¿No? A eso queríamos llegar, doctor. ¿Podría precisar, doctor, por qué es inconstitucional esta medida que se adopta en contra de la presidenta? El punto clave para que el común denominador de las personas, entre ellos yo, que pueda entender el tema. Por favor, si fuera usted tan gentil. Hay un antes y un después de los pedidos de vacancia, y ese antes y después está marcado por la sentencia en el caso del habeas corpus que puso Pedro Castillo. Ahí el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: primero me vas a determinar qué es lo moral, lo inmoral y permanente.
qué hechos son lo que tú consideras que es inmoral y permanente. Con eso determinado, tú me vas a decir los hechos que supuestamente serían serían incluidos en ese hecho inmoral y permanente. Pero además de eso, tienes dos situaciones que tienes que hacer: acompañarme medios probatorios de lo que afirmas, ¿Ya? o decirme dónde encuentro esos medios probatorios. ¿Y esto para qué? Para que no sea una narrativa nomás lo que te saque del poder un presidente de la República. Claro. ¿No? Entonces, tú debes acreditar con medios probatorios lo que estás afirmando, y hasta donde yo he podido ver, de 2 hasta 3 pedidos de vacancia, que ciertamente pues en este momento yo fui convocado para una consulta, estrictamente no estoy convocado para la defensa, ¿Ya? pero si en su momento yo veo que esas 3 situaciones son muchas repetitivas, Ya. y dos de ellas aluden a una situación que, según la Constitución, la presidenta es irresponsable, Sí, porque claro. aquí hay que entender lo siguiente: quien provoca la inseguridad es el delincuente. Correcto. Lo que tiene que hacer la Doctor. presidenta es ordenar el control. ¿Quién hace el control de la inseguridad? El sector correspondiente. ¿Lo hace bien, lo hace mal, lo hará bien? Esas son preguntas que tendrá que hacer, pero la presidenta, por esa situación, no tiene responsabilidad. Eso lo dice el artículo 128 de la Constitución. Correcto, pero Entonces, al tratarse de un proceso político, que es nos explicaban otros colegas suyos, que también esto es una interpretación de la última decisión, de la última sentencia del Tribunal Constitucional, de lo que ha dicho, al tratarse de un proceso político, entonces, con una cantidad de votos como la cantidad que ha aprobado esta moción de vacancia y la citación a la presidenta, el panorama parece ser más bien complejo para la mandataria. Permítanos, por favor, un instante. El doctor Juan Carlos Portugal ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales, un post que dice lo siguiente: no lo convalidaremos. Un debido proceso parlamentario cuya decisión afecta a derechos constitucionales tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa y su preparación dentro de un plazo razonable es una de ellas. Hoy el Parlamento Nacional, ese seno democrático de debate por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. No lo convalidaremos. Lo legal no hace automáticamente razonable el procedimiento. Que la norma aluda al término inmediato no significa que el derecho a la defensa y el plazo razonable no sea compensado de modo equitativo. 50 minutos entre la notificación y la hora de audiencia es en puridad sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. Insiste, dice: jurisprudencia suprema y de nuestro máximo guardián de los derechos constitucionales, se refiere al TC, castigan esta forma de actuación. No lo convalidaremos. Ahora, ¿quién dirimiría esto? En todo caso, si el Congreso aprueba aún, ante la ausencia de la presidenta y de su defensa, una vacancia, tendría que ir al Tribunal Constitucional nuevamente. Al Tribunal Constitucional, el amparo, en fin, todas esas situaciones que van a ser tuteladas, porque nuevamente no existe ninguna. A ver, en el caso magistrado del tribunal, 3 magistrados del Tribunal Constitucional contra Perú, ¿no? La Corte Interamericana estableció efectivamente que había que tener tiempo para preparar defensas. 2, existe harta jurisprudencia constitucional, el caso Alan García también, en la cual también el debido proceso parlamentario incluye este tipo de garantías. Y 3, creo que el entusiasmo propio de estos momentos o la pasión que ha provocado la lamentable situación de inseguridad ha hecho evidentemente cosa que no se logró ni siquiera para aprobar lo que en su momento fue un golpe de Estado. Y hoy se tienen decisiones tomadas. Y es más, creo que deberíamos pensar en una reforma constitucional que, así como no se puede cerrar un Congreso un año antes del año final anterior, también debería evitarse que este pedido de vacancia se activen durante campañas electorales. Claro, pero el problema que tenemos es que eso todavía no está estipulado. No, pero lo que sí está es que existe la garantía. A ver, un momentito, disculpe doctor, que lo interrumpa. Mire, tenemos que agradecerle porque vamos a ir al Congreso. Vamos a ver qué respuesta da el presidente del Congreso respecto a la negativa de Dina Boluarte de asistir. A ver, aconsejado por sus abogados. Adelante, Congreso.